Ok, vamos a intentar hacer un video que explica un poco esto del Blockroll para una pregunta que me hizo la persona de este blog, Laura Escobar. Bueno, lo que pasa es que nosotros los que comenzamos primero hace un rato con... No, ¿cuál primero? Ya no nos había tocado como el blogger tan desmenuzadito en estas barras laterales. Había una costumbre de utilizar el dichoso Blockroll, que no es otra cosa que la gente que uno lee y se supone que lo lee a uno. Entonces, cuando uno iba por acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Estos links a otros blogs o videoblogs que yo colocaba en su momento eran conexiones a blogs que yo leí. Entonces, por ejemplo, aquí en teoría tenía que irse a blog de nuestra amiga María paréntesis. Si yo me devuelvo por acá, uno se va a blog de quién, nunca tuve por aquí a Pato ni nada de esa gente, aquí de Ángela. Y así, tenemos que para que uno haga la trampa de hipervincular o linkear a eso, pues, y con las etiquetas que pregunta la persona de este blog, uno antes hacía lo siguiente. Ahora creo que es mucho más fácil con la versión última de Blogger. Digamos que uno tiene que acceder aquí yo le digo que inicie mi sesión. Tararán. Aquí dice cuáles son mis blogs y vamos a entrar a este blog. Dios mío, esto ya es muy diferente. Pero que obviamente no entra sino las moscas ya. Creo que hoy en día uno va por acá y ella está preocupada por este tema de las etiquetas, pero para que eso más o menos funcione, por acá entonces esta configuración de lista de enlaces, digamos que uno puede editar esto y pues aquí pues le coloca como uno quiere que se vea y cuál es la URL a la que va a linkear. Entonces, por supuesto, la reputación se hace pues leyendo a otra gente y que otra gente lo lea a uno. Entonces, cuando uno tiene un tema de referencia, un tema específico o especializado como de la persona de este blog, Laura, vamos a decir, Laura Escobar, pues ella también tendría que empezar a leer blogs o páginas web o vínculos que tuviesen que ver con los temas que a ella le interesa. Entonces, por ejemplo, aquí dice fusiones, música colombiana, conciertos de Colombia. Entonces, a ver, miremos, ella también hipervincula los textos. Voy a leer como tías, no mucho. Ok, entonces como veo que no hace esa partecita, por lo menos no en esta entrada, miremos
se me utiliza el hipertexto y no, en que acá vamos a mostrarle un ejemplo de esa partecita también cómo se hace. Voy a guardar esto así como estaba, me voy a devolver de nuevo acá. Ups, me volví mucho. Otra vez aquí a diseño. Ah, no, pero que aquí ya en entradas, cuando uno quería ver, por ejemplo, esta parte, también en su momento con el código HTML uno cambiaba. Entonces esta subrayada, cuando uno lo está viendo en, como no en código HTML sino normal, significa que aquí hay un enlace, y ese enlace me va a llevar, cuando alguien se quiera parar ahí, al vínculo que dice ahí. Entonces en el caso de Laura, ella debería, justamente con la gente que está, empezar a manejar ese tipo de etiquetas para que su reputación, para que las etiquetas que ella quiera determinar si les ayuden los motores de búsqueda. Entonces pues en cuanto a código es como difícil de ver, pero uno lo que hace es más o menos que aquí con el código ahref, lo que está entre comillas es lo que él va a mostrar. Entonces es esta parte de acá, de aquí hasta acá. Entonces cuando ahorita que se vea no en código sino como en la parte normal, ese href, que cuando él vea el coprológico, buen ejemplo, es lo que va, cuando uno se para ahí, es a llevarlo a ese link. Miremoslo acá. Entonces acá el coprológico, por supuesto aquí en la vista previa del blog, si yo le digo, bueno, como es vista previa creo que no va a dejar, pero pues si uno le diera el link allá, lo va a llevar uno al vínculo que está dentro, se llama hipervincular. Entonces esas etiquetas lo que tiene que hacer es empezar a colocarlas mucho, y cuando una persona hable, por ejemplo, de ella, que por ejemplo que ahora en adelante pues ella maneje no solo etiquetas como fusiones, sino por ejemplo vamos a llamar a la etiqueta que yo le voy a colocar a ella Jazz Fit Medellín, por poner un ejemplo. Entonces todas esas personas a las que ella lea, y que la lean, y que la sigan, y que comenten, que genere una comunidad para generar una reputación, evidentemente en algún punto van a hacer que esas etiquetas pues estén más arriba en la parte de los buscadores. Voy a intentar encontrar un ejemplo aquí. Yo tenía lo que se llamaba crónicas de Buceta. En crónicas de Buceta yo ya tenía, digamos, por ejemplo aquí incluso entradas que otras personas habían escrito. Entonces, por ejemplo, sobre un mismo tema nosotros empezamos a hablar alguna vez de temas que pasaban en las bucetas. Entonces cuando yo le hacía referencia a esta entrada, pues entonces Ángela en su blog
también le daba referencia con algún hipervínculo en una palabra clave a ese tema. Entonces vamos a suponer que aquí dijera ya sea fit. Entonces todas las personas que fueran a hablar de ese tema y siempre usaran esa etiqueta y hipervincularan ese texto, pues harían que la reputación fuera aumentando. Para colocarlo en un ejemplo, es como si, a ver, qué ñoñera la mía, como si para ganar reputación esta es una etiqueta, entonces jazz fit o jazz paisa, eso lo hipervinculo y muchas de las personas que están leyendo, entonces por aquí hay una persona, por aquí hay otra persona, por aquí hay otra persona, otra, así, cada vez que ellos todos se hipervinculen con esa etiqueta, y entonces le digan, por ejemplo, eso un lugar de este documento, entonces cada vez que yo le diga eso, voy a decir sí, el texto en información en pantalla, lo va a decir que vaya acá. Yo lo que le voy a decir es que cada vez que estas personas digan algo de este hipervínculo, entonces le digo sí. Cuando vayan a esta persona vaya acá, mejor dicho, no complicarme la vida. Cuando una persona habla de este tema, el hipervínculo los va a llevar a esa entrada de su blog en particular que habla de ese tema, y por eso pues el tema de la reputación, cuando uno hace blog roll o mucha gente se encuentra para hablar de un tema en común, pues en la medida en que más personas hipervinculen ese enlace, pues se va ganando reputación. Es más o menos lo que pasa con los follows y los retweets en Twitter, pero pues en los blogs es de una manera diferente. Por supuesto, el tráfico hay muchas maneras de traerlo, no solo con las etiquetas. Entonces pues nada, creo que estuvo más enredado que claro. Esta es la primera versión del video. Sería más fácil pues explicarlo de otra manera. Igual pues ahí se intentó.